Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy, 3 de agosto del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 7, Bienaventurados los pacificadores. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder estar juntos para este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios y ofrecer las alabanzas para nuestro buen Padre Celestial. Así que yo le animo para que este sea un tiempo especial para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno número 14, titulado Nuestra Esperanza y Protección. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás tan solo tu Señor. Aún no habías la creación formado con bondad, mas desde la eternidad tú eras solo Dios. Delante de tus ojos son 1000 años al pasar, tan solo un día que fugaz fenece con el sol. El tiempo corre arrollador como impetuoso mar, y así cual sueño ves pasar cada generación. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, en la tormenta o en la paz, sé siempre tu Señor. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu compasión, por tu misericordia y tu provisión para con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo de transmisión de culto de estudio bíblico, que sea un tiempo de edificación para nuestras vidas y tu Espíritu Santo sea hablando de una manera muy especial a nuestros corazones. Asimismo, sé bendiciendo el tiempo de alabanzas, que sea una ofrenda de olor fragante delante de ti. Gracias te damos y te pedimos todo en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos dicho en esta noche que nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra protección, pero asimismo también es nuestro Salvador, y nuestro anhelo es cada día ser más como Él, más puros, más santos. Como dice la letra del himno que entonaremos, el himno 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir.
Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre legal. Mi ser entero, gloria te rinde, buscan delante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Les invito en estos momentos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener la lectura bíblica de esta noche. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8, la Escritura dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí la lectura de esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
Y les invito en estos momentos con todo nuestro corazón decir en esta noche que nuestro anhelo es querer saber más de Cristo, que nuestro anhelo sea conocer de su amor y de aquella gracia que nos salvó. Entonemos juntos este hermoso himno, el himno 118. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. En estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 7, titulada Bienaventurados los pacificadores. Escuchemos. Queridos hermanos, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Estamos ya en el estudio de nuestra séptima bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta, al igual que las demás, se compone de dos partes. La primera parte, que nos deja en claro qué es lo que Dios espera de nosotros, y lo segundo, la bendición que lleva el obedecer al deseo de Dios, a la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y hablar de paz en estos tiempos supone llegar a la conciliación del pensamiento, de las posturas, de los enunciados, de los principios que los seres humanos tenemos en cada una de nuestras áreas. Por ejemplo, en torno a la política, llegar a la paz política supone la negociación de las partes. Y eso es lo que a veces da lugar al espectro llamado corrupción. Tratar de llegar a una conciliación para tener un tiempo de mandato, de gobernabilidad, de poder llegar a las metas propuestas en un país como el nuestro, con una gran cantidad de asambleístas. Se necesita tener una conciliación, y esto a veces supone llegar a acuerdos. Por otro lado, cuando hablamos del tema religioso, una de las cosas que ha sonado en los últimos 15 o 20 años, tal vez con mucha más fuerza, es el tema de las conversaciones, los diálogos interreligiosos, para de esta manera tratar de deponer actitudes hostiles, porque se supone que para algunos la religión es uno de los puntos de partida para muchos de los problemas sociales que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente,
es irreconciliable, totalmente irreconciliable la situación, porque ninguna de las partes va jamás a dar su brazo a torcer. Y cuando esto sucede, da a luz lo que nosotros conocemos como el ecumenismo, una forma de unidad de la Iglesia a nivel universal que no precisamente es lo que Dios espera. Hay quienes sostienen que Dios anhela que la Iglesia sea una, y hablando de Iglesia, como todas las expresiones religiosas que giran en torno a la persona y al nombre del Señor Jesucristo. Pero no siempre quienes dicen hablar del Señor Jesucristo se ciñen a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y no para todos Jesucristo es el Señor. Así que es difícil llegar a ese acuerdo. Lo que me preocupa a mí en estos días, y me preocupa mucho, es que para llegar a ese tipo de conciliación supone también sacrificar ciertos aspectos doctrinales. Es más, varias veces he escuchado este tipo de diálogo en ese ambiente. Se habla de no enfatizar en nuestras diferencias, sino buscar los puntos que tenemos en común. Por ejemplo, entre el judaísmo y el cristianismo, el punto en común es Abraham. Y en los diálogos que se han tenido con los judíos contemporáneos, ellos empiezan diciendo: nosotros somos hermanos, tanto judíos como cristianos, porque creemos en un mismo Dios y un mismo Padre, Abraham. Así que por esa razón suponemos que somos hermanos. Pero cuando llegamos al tema del Señor Jesucristo, ese diálogo se termina, ese diálogo se rompe. De allí que esa unidad que generaría aparentemente paz es improbable en nuestros días, de manera especial para quienes sostenemos que Jesucristo es el Señor y que Él es el único que tiene el camino, la verdad y la vida que radican en Él mismo. Así que hablar de paz es un poco complicado. Aparte de esto, quisiera que entendiéramos algo. Si hay algo que los hombres necesitan y desean ardientemente en estos tiempos, es alcanzar la paz mundial. Si nosotros hacemos un recuento de lo que fueron los años 1900, fueron los años más cruentos. Si nosotros revisamos la historia de la humanidad, me parece que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron mucho más personas de lo que a lo largo de la historia en las guerras se había tenido como saldo de muertes, de víctimas de estos problemas sociales. Tan solamente en la Segunda Guerra Mundial hay un aproximado entre 55 a 60 millones de personas que perdieron su vida en este conflicto bélico de tan gran magnitud. Entonces esto urge que se busquen caminos y soluciones para hallar la paz entre los hombres. Y hay algunas formas de propuestas que se plantean para alcanzar la paz en ese tema. Y si hablamos políticamente, pues tenemos que hablar de los acuerdos, las conciliaciones, los tratados, que no siempre son respetados. Y si hablamos nosotros de alcanzar la paz en medio de los pueblos por sus conflictos étnicos, llegamos a la conclusión de que el problema radica en el corazón del hombre, no en los tratados, no en los acuerdos. Y por esa razón, como dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos, sino de vuestras pasiones? Provienen del corazón del hombre. Por tanto, la paz tiene que empezar por el corazón del ser humano. Y de eso quisiera que conversáramos en esta noche, porque la propuesta para nosotros es ser pacificadores. Y esta bendición es para los pacificadores, esta bienaventuranza es para los pacificadores. Y en este sentido quisiera empezar aclarando que no se trata de evitar conflictos, resolver conflictos, porque esta es una tarea que nunca termina. Vamos mucho más allá. Y quisiera que entendiéramos a qué paz se refiere el ejercicio de estos pacificadores. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, en el Evangelio de Juan, nos habló de dos tipos de paz. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por tanto, vemos que hay dos tipos de paz: la paz que el mundo da y la paz que Cristo da. Hablemos un poco de la paz que el mundo da. La paz que el mundo da supone
la ausencia del conflicto, la ausencia de las guerras, la ausencia de los problemas, y llevar a un estado de aparente tranquilidad, un estado hasta cierto punto, como dicen los filósofos, un estado utópico, es un estado prácticamente inalcanzable. Y la mayoría de las religiones promovían eso, entre estos el famoso nirvana, que es esa búsqueda de esa paz interior, de esa tranquilidad, y en esa búsqueda se ha llegado a la práctica de la meditación trascendental, al ejercicio del yoga y todo ese tipo de cosas que supone alcanzar esa paz interior, que es algo que todos los seres humanos buscan. Lo interesante es que por más que se procuran estos ejercicios que deberían traer paz al hombre, el hombre sigue teniendo conflictos consigo mismo, conflictos con su entorno familiar, conflictos en su entorno laboral, conflictos en su entorno social en general. Así que cuando nosotros hablamos de paz, no necesariamente hablamos de ausencias de conflicto, porque ese es el error de muchos que en el cristianismo quieren vivir una vida totalmente ajenos a conflictos, a problemas, a tribulaciones, a todo tipo de confrontación. Queridos hermanos, la verdadera paz en sí no es la ausencia de conflictos, no es la ausencia de conflictos. El Señor Jesucristo, al dejarnos en esta tierra, hizo una oración interesante en Juan capítulo 17, rogando al Padre que no nos quitara del mundo, porque en el mundo encontramos aflicción, dijo el Señor Jesucristo, sino que nos guardara de este mundo y por supuesto de sus consecuencias y de sus ingredientes y elementos que llevan al ser humano a un conflicto, entre esos la ambición cotidiana de querer tener más dinero, de querer tener más posesiones, y no es malo el deseo de la superación, pero hay que buscar el límite perfecto entre superación y ambición. Así que, queridos hermanos, la paz en sí no tiene que ver con una simple ausencia de conflicto, que es lo que propone este mundo. De allí los diálogos interreligiosos, los diálogos políticos para llegar a acuerdos, la mancomunidad, para que tengamos una misma moneda, para que tengamos una sola política económica, que era lo que proponía en su inicio la Comunidad Económica Europea. Pero a lo largo de los años, desde 1988 hasta el presente, vemos que eso no ha sido el ingrediente o el motor necesario para alcanzar paz entre las naciones europeas. Lo mismo se propuso en los años 1992, cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. Se proponía una sola lengua, una sola moneda, una sola raza, la raza latina. Se hablaba también de un solo credo en América Latina. Y todas esas cosas son parte de esa búsqueda incansable del ser humano, de esa paz interior, que la procura completamente ajena a la realidad de Dios y de lo que Dios tiene para él. Quiero también decir, a manera de introducción en esta noche, que esa paz de la que tanto se desea, de la que tanto se habla, tiene que ver con la condición espiritual del hombre. Dice Isaías, capítulo 57, versículos 20 y 21. Isaías, capítulo 57, versículos 20 y 21, lo siguiente: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿A quiénes define la Escritura como impíos? Impío es todo aquel que está ajeno a la piedad, que es fruto de una vida consagrada a Dios, de una vida en relación y en comunión íntima con Dios. Porque también existe la falsa piedad, ¿no? El hacer el bien, el actuar bien sin que eso comprometa los designios de mi alma y de mi espíritu. Ahora, permítame decirle algo más. El impío es todo aquel que rechaza creer en el Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Señor y Salvador. Señor que gobierna, que manda, que dispone, que actúa sobre su vida. Salvador, que es la única forma en que puede hallarse esa liberación del pecado y por consiguiente del peso de la culpa. Así que todo aquel que rehúsa esto de manera general es considerado como un impío. Y dice Isaías que no hay paz, dijo mi Dios, no lo dice Isaías, dijo mi Dios, para los impíos, no hay paz. Entonces, cuando hablamos de la ausencia de la paz, no necesariamente hablamos de las guerras,
Hablamos de la ausencia de Dios en la vida de los hombres. Si nosotros nos volvemos a Génesis capítulo 3, el episodio donde vemos la caída del hombre allí en el huerto del Edén, vemos que la paz que el hombre tenía mientras vivía bajo la obediencia, bajo la dirección y la comunión con Dios, desaparece en el momento en que el hombre resuelve hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios, en el momento en que el hombre resuelve rebelarse contra los designios de Dios, que tal vez pudieron haber parecido ridículos en ese momento para él, rebelarse contra la naturaleza pura de Dios y de esa forma incurrir en el ejercicio de la desobediencia y rebelarse contra la soberanía de Dios. En ese momento la paz que el hombre tenía en su ser desaparece y da lugar al miedo y da lugar a la vergüenza. Como consecuencia, da lugar también al sufrimiento en general. ¿Por qué razón? A la mujer se le duplicarían sus dolores, se le multiplicarían sus dolores en las preñeces, y el hombre, al labrar la tierra, no recuperaría toda su fuerza ni su esplendor, sino que tendría cardos y espinos que antes no lo sabía. Y le dice el Señor: con el sudor de tu frente comerás el pan, y a la tierra recibe esta maldición a causa del pecado. Ahora, esa condición de estar ajenos al amor de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, lleva al hombre por todas las edades a vivir en ausencia de paz. La ausencia de Dios en sus corazones supone entonces la fragilidad de las relaciones, primero con Dios, segundo con sus semejantes, y de allí es que provienen las guerras, y mientras Dios siga estando ausente en el corazón de los hombres, no van a tener paz. Por tanto, concluyo diciendo aquí que lo que dice Isaías es una gran verdad. Es la palabra de Dios. No hay paz para los impíos, así incursionen en los diálogos de tolerancia interreligiosa, interracial y de toda otra naturaleza. No habrá paz para el hombre mientras procure negar la existencia de Dios. No habrá paz para el hombre aunque éste procure a través de los ejercicios de meditación trascendental, yoga y todo ese tipo de cosas. No habrá, porque el hombre ajeno a Dios vive en ese estado de impiedad, y la Escritura sanciona que no hay paz para el impío. El ministerio del Señor Jesucristo al venir a esta tierra tenía que ver precisamente en cuanto a generar esa paz que tanto el hombre buscaba por medio de lo que realmente es la paz, y es la reconciliación entre el hombre y Dios. Recordemos que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para estar en plena comunión con Él. Fue creado, pero el pecado lo llevó a esa condición de enemistad con Dios. Y de allí la necesidad de ser reconciliados con Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Capítulo 5, versículo 17 al 21. Segunda carta a los Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, haciendo la paz, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el ser pacificadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, la paz viene de Dios por medio del sacrificio de Cristo, que procuraba la reconciliación. ¿Y qué es reconciliar? Es hacerse de a buenas, es estar en paz con quienes hemos roto nuestra comunicación, nuestra comunión, nuestras relaciones. Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Cristo vino a traer paz al corazón de los hombres. Fíjese las palabras
que leíamos en el Evangelio de Juan. La paz os dejo. ¿Cuál era el propósito de Cristo? El propósito era darle al hombre lo que tanto busca. Los hombres, a causa del pecado, no solamente que viven en continuos conflictos, como decía hace un momento, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos sociales de diversa índole, pero lo peor de todo son los conflictos internos que el ser humano tiene, por los que no encuentra paz para dormir, no encuentra paz para vivir consigo mismo. ¿Por qué razón? Porque el pecado, el estar ajenos a Dios, consume la tranquilidad que el ser humano procura. Así que ese fue el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, ser pacificador, traer paz. Por eso cuando leíamos Romanos 5:1 hace un momento, encontrábamos esta declaración tan oportuna: justificados, porque Cristo vino a hacer justicia para nosotros, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la paz que tanto este mundo necesita es Cristo Jesús. Y de allí que el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz. Miren este regalo tan precioso de Dios. Y permítame leerle una última cita en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, leo el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, hablando del pueblo judío y el pueblo gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas de la paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De allí que, queridos hermanos, decimos con sobrada razón que la paz que tanto el mundo busca está en Cristo Jesús, y el hombre no puede encontrar paz interior fuera de Jesús de Nazaret, porque el conflicto de todas las edades en el hombre es a causa del pecado. Es el conflicto que el hombre vive en sí mismo, y es el conflicto con Dios. El hombre está enemistado con Dios a causa del pecado. Cristo vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios, y esa reconciliación se llama paz. Justificados, Cristo murió en la cruz para hacer nuestra justicia. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús y su precioso sacrificio, tenemos paz para con Dios. Y el que tiene paz para con Dios tiene paz interior, y puede a su alrededor tener conflictos, puede haber discusiones, puede haber enemistades a su alrededor, pero él tiene paz, porque está en paz con su Creador, tiene paz con Dios. Ya no hay el peso agobiante del pecado y de la culpa que lo somete, que lo oprime y que lo lleva a tener conflictos consigo mismo que trascienden en sus relaciones personales. El hombre, la mujer que tiene a Cristo Jesús, ha resuelto el mayor de sus conflictos. Ha resuelto su conflicto con Dios al creer en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y confesándolos de todo corazón de Dios, obteniendo así el perdón que le es otorgado por Dios al ver la justicia de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros.
Así que de esa paz estamos hablando en esta noche. Por tanto, ¿quiénes son los pacificadores sino aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz a los que están lejos de Dios? ¿A qué me refiero con esto? Aquí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 6, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, menciona lo siguiente en los versículos 14 y 15. Efesios capítulo 6, versículos 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, fíjese, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Verdad, justicia y paz. La verdad que es y está en Cristo Jesús. La justicia que es por nosotros y para nosotros y que está en Cristo Jesús. Y la paz que es este evangelio, estas buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que Dios está reconciliando a los hombres con su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién es un pacificador? Es aquel que lleva este evangelio de la paz, que le dice al hombre que está enemistado con Dios en sus delitos y pecados, como usted y yo también estuvimos, que hay un ministerio de reconciliación, que los hombres pueden alcanzar la paz creyendo en Jesús de Nazaret como su único y todo suficiente Señor y Salvador. Entonces, un pacificador es uno que lleva este estandarte de la paz. Un pacificador es el que le lleva al hombre y a la mujer necesitados de la paz el mensaje de Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino aquí a mejorar nuestro carácter. Cristo Jesús no vino aquí a ayudarnos a resolver nuestros problemas económicos. El ministerio de Cristo fue resolver el mayor problema de la humanidad, y es poder estar en paz con Dios. Ahora, ¿cuál es la bendición de los pacificadores? Bueno, pues estos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y al decir esto, lo primero que viene a mi mente es lo que señala Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿A quiénes se les da esta potestad de ser hijos de Dios? Dice el versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. No todos tienen esta potestad, fíjese, de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, es necesario creer con el corazón, pero confesar con la boca que Jesús es el Señor de todo y de nuestro corazón. A estos, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, no puede ser pacificador alguien que no tiene paz en su corazón. No puede ser pacificador uno que no tiene paz en su corazón. ¿Qué puede dar si no tiene que dar? Nosotros no podemos dar aquello que nos hace falta. Y si nosotros no tenemos paz, tampoco podemos dar paz. Yo pienso en esos grandes premios Nobel de la paz, que pasaron a la historia, que tuvieron su momento de protagonismo social, pero que eso no trascendió mayormente. ¿Por qué razón? Porque el problema continúa, porque el problema es parte de la esencia de la naturaleza humana, el pecado. Un pacificador es aquel que ha recibido esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermosas las palabras del Señor. Yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Qué hermoso. ¿El hombre puede alcanzar paz? Por supuesto que puede alcanzar paz. Y si usted no tiene paz, escúcheme bien, vaya a la fuente de la paz en esta misma hora. Jesucristo es la fuente de nuestra paz. No lo son las circunstancias, porque las circunstancias son continuamente cambiantes. No son tampoco
ni el dinero, ni las posesiones materiales, porque la Biblia dice que las riquezas son inciertas, hoy están y mañana no están. Si su paz depende de cuánto dinero usted tiene o cuántas posesiones materiales tiene, déjeme decirle que su paz está en peligro, y esa paz es también circunstancial. Pero la paz de Cristo, dice el apóstol Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento humano, va mucho más allá. ¿Cómo poder tener esa paz de Cristo que mientras el mar embravecido azotaba la barca, él podía dormir tranquilo? Esa paz que pudo experimentar el apóstol Pedro aquella noche cuya sentencia estaba determinada para él de ser decapitado al amanecer, y él dormía plácida y profundamente esperando la hora de su verdugo. Bueno, esto solamente lo puede experimentar quien ha tenido un encuentro real, profundo con Jesucristo de Nazaret, porque Él es la paz para nuestra vida. Él es la paz, dice el apóstol Pablo en Efesios. Él es nuestra paz. ¿Por qué, queridos hermanos? Él nos lleva a la comprensión de que, sea cual fuere la situación que estamos viviendo, Él tiene el control. Que lo peor que puede sucedernos a nosotros es morir. Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Acaso esto no es paz? Saber que el peor de nuestros enemigos es la muerte y podemos enfrentarlos con gallardía, sabiendo que simplemente es un proceso de transitoriedad que nos permite nosotros obtener aquello en lo que hemos creído y en lo que esperamos. Por tanto, Cristo es la paz, y un pacificador es aquel que lleva las buenas nuevas de Dios a los hombres, que Dios es la paz, que Cristo es la paz para los hombres. El apóstol Pablo describe como parte de la armadura de Dios para el creyente este evangelio al cual él llama el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Aquel que se vuelve hacia las armas perdidas, aquel que se vuelve hacia el pecador y les lleva el evangelio de la paz, ese es un pacificador y ese será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Queridos hermanos, en este mundo, quienes luchan por la paz de sus pueblos muchas veces terminan frustrados, otras veces reciben un galardón, pero es una paz temporal. Recordemos nosotros a Nelson Mandela luchando por su Sudáfrica, preso por muchos años, luchando por su paz. Murió, queda su recuerdo, su legado, pero los pueblos siguen en conflicto. Es que él no conoció la verdadera paz. Cuando nosotros llevamos el evangelio a todo lugar, no, hermanos, no vamos a recibir un Nobel de la paz, vamos a recibir algo que es mucho mejor. Vamos a recibir el honor de ser llamados hijos de Dios. Hoy en día cualquiera se llama hijo de Dios, pero la Biblia dice: a todos los que creen, a todos los que reciben a Jesucristo, les es dado la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios, y todo aquel que porta el estandarte del Evangelio de la paz es llamado también un pacificador y por tanto goza de la bendición, el privilegio delante de los ángeles de Dios de ser llamado un hijo de Dios. De allí que la evangelización es sumamente importante, urgente en la iglesia del Señor, o sea, en cada uno de los creyentes en el Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la obligación, porque en caso contrario, decir que somos hijos de Dios y no ser esos pacificadores que llevan el evangelio de la paz sería un título que no nos corresponde, pues mis hermanos. Yo creo que es nuestra obligación y nuestra urgencia llevar el evangelio, las buenas nuevas, que Dios está reconciliando al mundo con su Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio de la paz, esos son los pacificadores, los llamados hijos de Dios. Qué hermoso que Dios diga de nosotros: ese es un hijo mío, es un pacificador.
Hermanos queridos, no son los diálogos interreligiosos, los forjadores de la paz, ni el ecumenismo, ni las prácticas esotéricas, ni tampoco las filosofías orientales las que van a traer paz al corazón del hombre, paz a este mundo. Es Cristo Jesús nuestro Señor, la paz que necesita el hombre de hoy. Entonces, queridos hermanos, seamos pacificadores llevando esta preciosa semilla a todo lugar como verdaderos hijos de Dios. Y cada vez que llevemos nosotros y cumplamos este precioso ministerio de ser pacificadores, de llevar el Evangelio de Cristo, vamos a recibir ese gozo que trae el Espíritu Santo de Dios a aquellos que obedecen, aquellos que cumplen con el deseo de nuestro Padre Celestial. Entonces, queridos hermanos, seamos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, les invito a entonar juntos el himno número 110, titulado Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Queridos hermanos, gracias por el gozo de estar con nosotros en esta noche compartiendo este tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes por la fidelidad que ustedes han mostrado al Señor y a su iglesia durante estos largos meses en que nos hemos visto distanciados de la casa del Señor, pero no en espíritu. En espíritu seguimos siendo una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia fiel a la causa que el Señor nos ha encomendado. Gracias a Dios también por mis hermanos que con fidelidad han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza para la casa del Señor. Benditos sean ustedes, queridos hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que han guardado con fidelidad su compromiso con el Señor y su iglesia.
Sigamos orando, queridos hermanos, oremos para que esta enfermedad desaparezca completamente de nuestra ciudad y podamos nosotros con tranquilidad volver a la casa del Señor. Algunos me han preguntado en estos días, ¿cuándo volveremos? Queridos hermanos, estamos ya en los diálogos con el COE cantonal para hacer las cosas legalmente y bajo la normativa que corresponde a verdaderos creyentes, haciendo las cosas con honestidad, transparencia y respeto a las autoridades. Pero nuestra oración ferviente, que Dios quite esta enfermedad de nuestra ciudad. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta noche hemos hablado acerca de ser pacificadores, llevando este evangelio de amor, este evangelio de conciliación, este evangelio de poder y de salvación. Señor, ayúdanos a cumplir con esta tarea compartiendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas a todos aquellos que tanto requieren de esta paz para sus vidas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.